Ok. Bueno, el objetivo de hablar de género y políticas públicas en salud mental tiene que ver que queremos visibilizar la importancia del papel en materia de estas políticas en materia de género. Esto implica identificar y dimensionar las determinantes sociales de la salud mental desde la perspectiva de las inequidades. Algo importante que está también habiendo en el cambio del discurso y en las consideraciones para hacer el diseño de las políticas es que, si ustedes recordarán, previamente era partir de un supuesto de que las cosas estaban totalmente bien hechas, sobre todo si eran acciones que ya estaban como del gobierno. Incluso los que hayan estado ahora en el diseño de la matriz de administración de riesgos sabrán que plantear que había una falla o que había el riesgo a que algo no saliera bien desde un diseño de las políticas era muy, o sea, la gente no lo quería escuchar. Ahora, en esta forma de plantear cosas es que sabemos que hacen falta intervenciones y que sí hay carencias, sobre todo si vamos a hablar de género, o sea, sí hay una inequidad, o sea, no partimos de que ya todos, todo el acceso a los derechos está cumplido, sino que sí tenemos que hacer acciones para poder llegar a un acceso igual entre hombres y mujeres. Entonces, por eso es importante hacer referencia a un marco teórico y conceptual donde expliquemos la relación entre salud y género y cómo los programas de salud van a enriquecerse con una perspectiva de género. Es decir, que podamos hacer la diferencia en cómo vamos a dirigir los servicios hacia las mujeres, hacia los hombres y hacia lo diferente, ¿no? Partimos de estas dos categorías porque finalmente son discursos que están muy, muy implementados ya en la sociedad y a partir de eso es que se pueden hacer las diferentes, pues sí, las diferencias. Un determinante social son todas las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan, envejecen, ¿no? Entonces es el resultado también de la distribución de los servicios, del poder, del dinero a nivel nacional, a nivel mundial, local, y esto puede también verse involucrado pues el diseño de las políticas que nosotros podamos adoptar. ¿Qué es la salud mental? No, espérenme, bueno, ¿qué es la salud mental? Es un estado de bienestar en el cual el individuo desarrolla sus propias habilidades, puede hacer frente al estrés normal de la vida y puede trabajar para ser productivo y es capaz de contribuir en su comunidad. Esto lo dice la OMS. ¿Por qué es importante hacer este énfasis? Porque ya nuestras políticas públicas no solamente van a estar enfocadas a una atención en el consultorio, en el que podamos, en un lugar donde solamente tengamos la palabra enfermedad y poder decir alguien tiene un trastorno o alguien no tiene un trastorno, sino también tenemos que considerar la comunidad en la que está viviendo esa persona y las herramientas que tiene pues ante la vida, ¿no? Y es esta palabra de bienestar que si bien es la palabra central ahora de este gobierno, pues nos hace referencia a un estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y tranquilidad. O sea que sí es importante que la persona desde su subjetividad, desde cómo está concibiendo su ambiente, su comunidad, se sienta tranquilo, ¿no? Tenga esta sensación. El género es importante saber que es una construcción social, que son características socialmente construidas y que va a determinar cómo a una mujer o a un hombre se le van a atribuir roles, privilegios,
restricciones y que va a ser de acuerdo a su sexo que le van a estar atribuyendo esto y tomar en cuenta que son características construidas socialmente también nos da la posibilidad y nos da, sí, nos da la posibilidad de hacer cambios y de como sociedad hacer nuevas construcciones de esto. Porque, por ejemplo, podemos decir que hasta ahora las características que han sido mayormente valoradas para darles un poder han sido las masculinas. Y las masculinas se ha ligado al ejercicio de la fuerza física. Pero también hay otros hombres que nos hablan de que viven su masculinidad de otra forma. Entonces ya ahí tenemos que construir que existen masculinidades. ¿Ah? O sea, hay muchas formas de ser mujer, hay muchas formas de ser hombre. Entonces, saber eso, que es, porque antes se creía que era algo dado, o sea, era algo natural, y saber ahora que es una construcción social que también va siendo de pactos, nos permite tener esta movilidad, ¿no? Bueno, el sexo se refiere a las características determinadas biológicamente, ¿no? Cuando las personas o los grupos no se ajustan a estas categorías o a estos mandatos, ahorita estamos hablando de género, porque también hay otros mandatos, pero cuando no se ajustan o no nos ajustamos a estos mandatos, a estos roles, a estos estereotipos, a estas responsabilidades que se les dan por el simple hecho de ser hombre o por el simple hecho de ser mujer, pues hay estigmatización, hay exclusión social, hay discriminación, lo cual puede afectar negativamente a la salud de las personas, ¿no? A la salud física y a la salud mental. Además, bueno, cuando estas desigualdades de género se suman con otros determinantes, como es el ingreso, la educación, la edad, la comunidad, el origen étnico, el trabajo, las condiciones laborales, ¿no? El entorno en el que habitan, si es rural, si es urbana, pues los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Decíamos, ¿no? Los determinantes sociales de la salud relacionados con el género, incluidos los determinantes estructurales, las conductas, los comportamientos en salud vinculados con el género, la respuesta del sistema de salud en función del género. Cuando estos factores se interrelacionan, agravan la desigualdad, la discriminación y los riesgos sanitarios y el acceso a los recursos también. Es importante que nosotros o ustedes como tomadores de decisiones integren en que estas acciones, hace un rato decían que sí hay programas ya dirigidos al género, pero los otros programas que no necesariamente están dirigidos a la atención a una mujer o a un hombre que sufre violencia de género, pero tienen que estar atravesados por este discurso y saber que hay diferencias entre hombres y mujeres y entre el impacto que puedan tener en su salud, ¿no? Entonces, aquí viene esto de la perspectiva de género. Todas las acciones, que es un compromiso del Plan Nacional de Desarrollo también, tienen que tener una perspectiva de género en salud, que es una visión científica. Es como si nos pusiéramos unos lentes, o sea, la acción que ustedes quieran la pueden pensar ahora, pero le tienen que sumar ahora poner unos lentes y verlo con una perspectiva de género, es decir, analizarlo sobre las mujeres, sobre los hombres, las diferencias que hay entre el acceso que puedan tener a los servicios por el hecho de ser hombres y mujeres, considerar el significado de las sociedades que le han dado a esto de ser hombre y ser mujer, y reconocer que más allá de las diferencias biológicas de sexo, existen distinciones socialmente construidas entre mujeres y hombres que afectan diferencialmente su salud y su respectiva posición dentro del sistema de salud. Ahorita, un poquito más adelante, voy a decir un poco a qué me refiero con esto de las diferencias en la salud, pero también aquí quisiera yo aclararles porque
cuando nosotros hablamos de perspectiva de género y de género en esto de la semántica, lo relacionan mucho a que es un privilegio de la mujer y que solamente van a ir acciones dirigidas a mujeres. No, la perspectiva de género no contempla solamente a las mujeres, sino que incorpora también a los hombres y habla también de la relación que hay en esta relación de poder entre hombres y mujeres. Es decir, deben haber acciones pensadas a ambos géneros. El enfoque de igualdad de género implica que mujeres y hombres se hallen en igualdad de condiciones para ejercer plenamente sus derechos a un grado máximo alcanzable de salud. Por ejemplo, mucho se dice que las mujeres son muy quejumbrosas, ¿no? Pero entonces pues, se pueden quejar mucho y ya van a un centro de salud y no se les hace como el caso necesario porque pues saben que se quejan mucho. Pero cuando a un hombre le duele, se puede aguantar muchísimo y cuando dice que le duele, pues le duele de veras y le hacen caso, ¿no? Entonces también, por eso es importante pensar en ambos sexos y tener en ambos géneros tener estas diferencias porque las acciones va a ser que, que nosotros podamos, nosotros hombres, podamos llegar a esa igualdad de los géneros en el ejercicio de los derechos. Bueno, en este enfoque de igualdad, los hombres y las mujeres tienen que participar en las decisiones y acciones que afectan el desarrollo en su colectividad, o sea, por igual, y beneficiarse de los resultados de ese desarrollo. Ese es el enfoque de igualdad, pero también está el enfoque de equidad de género. Pensémoslo así, la equidad es el medio y la igualdad es el resultado. Es decir, nuestro estándar máximo es que los hombres y las mujeres tengan el mismo acceso, pero también previo a eso tenemos que pensar en un enfoque de equidad donde se reconozcan las diferencias de acuerdo al género, ¿no? Entonces, saber que para que las mujeres puedan tener acceso, por ejemplo, tenemos el centro de salud y sabemos que regularmente cuando las mujeres van a su terapia psicológica, muchas faltan porque no tienen con quién dejar a los hijos. Entonces, a lo mejor hacer una acción dirigida a donde puedan dejarlos es saber que porque a las mujeres se les ha atribuido que ellas son las del cuidado. Entonces, esto de la equidad es que se reconoce que hay una diferencia y que tenemos que hacer acciones para que podamos llegar a la igualdad. La perspectiva de género se puede hacer transversal en todas las acciones. ¿Esto qué nos va a permitir, no? Nos permite tomar medidas para prevenir que la intervención planificada afecte negativamente a uno de los sexos. Por ejemplo, cuando se piensa en el permiso de maternidad y no la de paternidad, lo que estamos haciendo ahí es fortalecer el discurso que las únicas que cuidan son las mujeres. En cambio, si nosotros pensamos en también dar un permiso de paternidad, entonces ya la responsabilidad es del hombre y de la mujer para el cuidado de los hijos. Entonces también, o sea, a veces tomamos acciones de buena fe, de buena intención, y decimos, bueno, sí, pues sí, ¿no? Ella para que esté con su hijo, bueno, pero también tenemos que, con perspectiva de género, pensamos en los hombres y decimos, bueno, el hombre también necesita un tiempo para poder tener un ejercicio de su paternidad. Otra cosa que nos puede permitir la perspectiva de género es lograr una distribución equitativa de los beneficios de las intervenciones entre hombres y mujeres, reconocer los asuntos y problemas en todas las áreas de salud que permita distinguir las diferencias y desigualdades en razón del género, identificar áreas estratégicas de acción para la promoción de salud
y la igualdad de género, ¿no? Entonces, esto nos permite tener esta perspectiva de género. Por fortuna y por muchas luchas sociales, muchos movimientos sociales, ya existe un marco jurídico que, o sea, ya se ve en papel, que nos obliga a tomar este tipo de acciones, ¿no? En México, la principal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ya se reconoce, o sea, a la mujer como persona y como como una persona que tiene derechos. Muchos se sorprenden cuando empezamos a hablar de esto, pero pues previamente cuando empezó derechos humanos, por ejemplo, eran derechos del hombre, ¿no? Entonces también darle un lugar y nombrarlo ahora nos permite dar visibilidad a que las mujeres existen y que tienen derechos, no por un acto de buena fe. Cuando empezamos también a pensar como en lo particular, de repente hablamos o pensamos que yo como mujer he tenido derechos, pero es más como porque alguien en lo individual, en lo particular, en lo familiar, me da permiso. No, eso es dejarnos como en la misma situación de poder frente al otro, sino que ya que esté por ejemplo, en la Constitución, es me des o no me des permiso, es un derecho reconocerme como persona y poder ejercer estos derechos, ¿no? Está también en nivel nacional la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Planeación, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Institutos de Seguridad y Servicios Sociales. Esto por el lado nacional, por el lado internacional, que también ya los mencionaron en otras ponencias, ¿no? Pero está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, su Comité de Vigilancia y Protocolo Facultativo, el Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, DOPARA, ¿no? Aquí vuelvo a insistir, y por qué sí quise recurrir a hacer visible que ya son leyes, para que no pensemos nosotras como mujeres que como buena onda nos están dando un espacio, y no pensemos también como hombres que seremos buena onda a darle el espacio a alguien, sino es dignificar y reconocer que existen diferencias entre hombres y mujeres y se necesitan esas acciones por derecho humano, por sí mismo, ¿no? En el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, de estos principios rectores es no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie afuera. Libertad e igualdad, y eso incluye a las mujeres, ¿no? Lo leeré tal cual como viene en el Plan Nacional, que es en el presente sexenio el quehacer gubernamental impulsará la igualdad como principio rector, la igualdad efectiva de derechos entre mujeres y hombres, entre indígenas y mestizos, entre jóvenes y adultos, y se comprometerá en la erradicación de las prácticas discriminatorias que han perpetuado la opresión de sectores poblacionales enteros. Como les digo, o sea, sí partimos del reconocimiento de que hay una inequidad y una desigualdad. Y bueno, un poco como con este marco, en la construcción de los programas de salud mental con perspectiva de género, es necesario que hagamos un diagnóstico. Ya lo han mencionado y yo lo vuelvo a mencionar, es importante que hagamos un diagnóstico de nuestra comunidad, de nuestras comunidades, porque podemos tener diagnósticos nacionales,
pero que se vuelven como detalles más finos cuando empezamos a hacerlo por estado, y luego cuando lo hacemos por región, pues también van siendo detalles más finos, y eso es lo que nos puede dar el éxito a una política pública con perspectiva de género. En el diagnóstico, pues vamos a identificar, a describir y analizar y evaluar un conjunto de indicadores que permitan ponderar, determinar o inferir características propias del nivel de salud de una población y de los componentes del sistema de salud, con el fin de diseñar acciones viables y factibles para la solución de problemas detectados. Es necesario considerar que en forma de roles y normas de género interactúan con las diferencias biológicas para influir en la salud de las mujeres y de los hombres en las etapas de su vida, considerando que sufren algunas enfermedades específicas. De igual manera, los factores de riesgo, los mecanismos de transmisión y síntomas de una misma enfermedad pueden manifestarse de manera diferente entre hombres y mujeres. Considerar que los mecanismos de transmisión y síntomas de una misma enfermedad pueden manifestarse de manera diferente entre hombres y mujeres. Por ejemplo, aquí también podemos hacernos la pregunta si hombres y mujeres acceden a los servicios de salud de la misma forma o con la misma frecuencia. Insisto, ¿no? Las mujeres quizá pueden ir en edades, cuando tienen hijos en edades de secundaria, prepa, pueden ir en ese tiempo, ¿no? De que mientras mis hijos están en la escuela, yo puedo ir, pero cuando los hijos son de kinder, pues entran a las 9 de la mañana y salen a las 12, entonces como que no les da tiempo, y a veces también hacer acciones afirmativas en eso nos puede ampliar el acceso, ¿no? Pero solamente ustedes en su comunidad lo pueden saber por este diagnóstico. Siendo género, es importante tener información cuantitativa y que sea desglosada por sexo. Pero también es importante tener información cualitativa, porque a veces esto es lo que nos va a dar mucha visión de cómo estamos viendo o qué situación se está presentando en la comunidad. Porque a veces, como lo tenemos tan naturalizado, o sea, incluso todos nosotros los que estamos acá, que tenemos la intención de tener una perspectiva de género, que tenemos ya capacitaciones, que ya estamos como metidos en el discurso, que hay diferencias entre hombres y mujeres, finalmente fuimos criados o salimos de ese sistema en el que ya está naturalizado. Entonces es importante saber y estar atentos a eso. Entonces en el diagnóstico es importante tener tener estas consideraciones, ¿no? Que si yo no, o sea, lo puedo agarrar así como todo en conjunto o hacer esta diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, una vez que se hace el diagnóstico, pues tenemos que empezar a plantear nuestros objetivos, estrategias y líneas de acción, ¿no? Entonces, esto es que reconozcan que el género es un determinante social en la salud de la población mexicana. Las regiones sociales, las situaciones de exclusión como la pobreza, la migración, la marginalidad, las orientaciones sexuales, las identidades de género, las condiciones de discapacidad, la etnia, pueden evidenciar y limitar o disminuir la intervención de los programas de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer un objetivo o un ejemplo de un objetivo transversal con perspectiva de género? Podría ser el siguiente, ¿no? Fortalecer las capacidades de las mujeres y los hombres para que participen activamente en el cuidado de la salud mental propia, familiar y de su comunidad para contribuir al desarrollo social y bienestar del país, ¿no? Y una estrategia puede ser impulsar el acceso de las mujeres y hombres a los servicios de salud mental. Y una línea de acción, por ejemplo, puede ser difundir con el personal de salud el impacto del género como determinante social en la salud mental de hombres y mujeres. O sea, por ejemplo, saber que estar en una situación de violencia
por ejemplo, llega una persona que está muy deprimida. Si nos quedamos en un modelo sesgado biológico, pues podemos decir, ah, bueno, pues tiene esta condición, le receto esto y es una enfermedad y punto. Pero cuando estamos considerando que hay determinantes sociales, entonces podemos indagar y hacer otro tipo de intervenciones como darle a conocer sus derechos, investigar si está en una situación de violencia en casa, cómo son sus redes también de apoyo, si puede hacer algún movimiento a su favor. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo que podemos, cómo podríamos hacer objetivos y estrategias, líneas de acción con perspectiva de género, ¿no? En los indicadores son muy importantes porque pueden ser una guía o son una guía para el diseño. Problemas que a veces tenemos o que tienen en el diseño de las políticas públicas es que muchas veces hablamos de su evaluación después, ¿no? Como para ver cómo están siendo sus resultados. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí estamos también proponiendo hacer la evaluación antes, ¿no? O sea, cuál es el problema que tenemos para saber dónde es que tenemos que incidir. Como en esto de la violencia, previamente, pues se creía que era el conflicto armado y que desde ahí se tenía que intervenir. Ahora, hacer todo un diagnóstico previo, sabemos que no es lo único, ¿no? Sino que hay todo un entretejido previo a eso y por eso estamos haciendo acciones como Juntos por la Paz, la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, donde pues estamos haciendo la articulación entre las diferentes instancias. Entonces, en los indicadores o en la construcción de los indicadores con perspectiva de género, va a ser, bueno, es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales de una situación, actividad o resultado. Los indicadores de género son herramientas que nos sirven para medir los cambios producidos en las relaciones de género asociados a la igualdad y discriminación. El monitoreo tomado como el proceso para verificar el avance en el cumplimiento de las metas de un programa y sobre el ejercicio de los recursos asignados también es útil para identificar áreas de mejora que puedan ser atendidas para la consecución de los objetivos planteados. También algo que es importante pensar en que tiene que ser una evaluación previa, que quizá ustedes lo han enfrentado una vez que se echa a andar un programa o una política pública. Después es difícil hacer cambios, por eso es importante que hagamos una evaluación previa, siempre, ¿no? Los aspectos claves para poder construir indicadores con perspectiva de género es desagregar la información por sexo. Hasta ahora, legalmente, hasta ahora, insisto, se han estado también ocupando estas categorías de ser hombre, ser mujer, pero también ustedes tienen que hacer el diagnóstico, si ya pueden poner otra categoría, ¿no? Incorporar indicadores cualitativos y cuantitativos que describan la situación que se observa, incorporar indicadores de carácter absoluto, por ejemplo, el número de mujeres y de hombres beneficiados por el programa, así como carácter relativo, como la proporción de mujeres y de hombres beneficiados en relación a la población total, razón mujeres, hombres beneficiados, o incluso indicadores que marquen las diferencias dentro de los mismos sexos. Sabemos que la estadística nos puede dar, sí, una mira de cómo está la situación, pero también sabemos que de eso depende cómo se puede interpretar y cómo presentar los datos. Entonces, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo podemos presentar datos o indicadores y que sí puede determinar las acciones, ¿no? que se van a tomar. Aquí está, ¿no? El indicador 1 muestra que del total de personas beneficiarias del programa, casi el 60% son mujeres. Está aquí el indicador 1, que es el porcentaje de beneficiarias respecto al total de personas beneficiarias.
Si lo vemos arriba, el total de la población son 1000 mujeres, son 600 hombres y el total de toda la población son 1600, ¿no? El número de beneficiarios con la intervención en las mujeres fueron 800 y en los hombres 540 y en total 1.340 personas, ¿no? Entonces, si nos quedamos con el primer indicador, que es porcentaje de beneficiarios respecto al total de personas beneficiarias, vemos que de las mujeres es casi el 60% y de los hombres es como un 40%. Ahí podemos decir que las mujeres están siendo más beneficiadas, ¿no? Pero si cambiamos el indicador y lo ponemos como porcentaje de beneficiarios respecto al total del mismo sexo, nos damos cuenta que del total de mujeres, o sea, de 1000 mujeres, el 80% fueron beneficiadas y del total de hombres fueron el 90%. No sé si alcanzan a ver cómo entonces estamos, o sea, ahí esa acción a quien está beneficiando más, un 10%, es a los hombres. Entonces, en el cambio del indicador, cuando ya lo haces como en el total de la población, a cuando haces esta desagregación de hombres y mujeres, cambia, ¿no? Entonces, el indicador 1 muestra que del total de las personas beneficiarias del programa, casi el 60% son mujeres, lo que en primera instancia pudiera revelar que el programa tiene un impacto mayor en las mujeres. Sin embargo, en el indicador 2, al observar las diferencias dentro de cada grupo, mujeres y hombres, en realidad la cobertura es menor en las mujeres. Las mujeres es el 80% y en los hombres es el 90%. Entonces, también es importante que en la construcción de los indicadores estemos haciendo esta diferencia entre hombres y mujeres para que podamos tener una visión clara de cuáles son las otras acciones que necesitamos hacer. Aquí hay otro ejemplo. Cuando cruzamos ya los indicadores, sí con perspectiva de género, pero con otros determinantes sociales, para que podamos, insisto otra vez, en el diseño de las políticas, identificar cuáles son las acciones que nos van a ayudar y no solamente nos quedemos con la buena intención, sino que tengamos unos datos. Y también en esto de la buena intención, pero también la buena intención a veces nos gana en los números, ¿no? Entonces, en los números sí podemos tener buenas intenciones, pero tenemos que ver un poquito más allá de cómo estos números pueden expresar un poquito más la realidad, porque si no también los números nos pueden engañar, ¿no? Entonces, aquí el porcentaje de muertes maternas desglosadas de acuerdo a la condición de hablante de lengua indígena, ¿no? Al tratarse de muertes maternas, que solo ocurren en el grupo de mujeres, pues las defunciones no se distribuyen de la misma manera, ya que de todas las muertes maternas, el 58.7% ocurrió en mujeres que son hablantes de alguna lengua indígena, lo que muestra una brecha por etnicidad y por lo tanto las metas podrían dirigirse a reducir estas brechas y no solo a la reducción del total de muertes maternas. O sea, podemos decir reducción de muertes maternas, incluir a todas o hacer una acción específica para las personas que son hablantes de una lengua indígena, ¿no? Y entonces ya ahí las acciones se vuelven más específicas y que a la larga podemos también, sí estamos disminuyendo la muerte materna, pero también están dirigidas hacia disminuir la brecha, ¿no? Es importante, realizar las evaluaciones previas para atacar las causas del problema y no responder a ocurrencias de buenas intenciones. Esto es muy importante porque ustedes como tomadores de decisiones van a tener, incluso es un método para hacerlo, lluvia de ideas, ¿no? O sea, tenemos un problema en el marco lógico, tenemos un problema, tenemos lluvia de ideas de expertos, de personas que viven el problema, lluvia de ideas de cuáles son las causas de ese problema, cuáles son las consecuencias. Pero una vez que las identifiquemos, sí es importante
que tengamos la dedicación de poder estudiar y hacer una evaluación de este problema y de estas ideas que se nos están ocurriendo, porque como ya bien nos decían, para que sea una política pública, también tenemos que ver qué tan viables son, ¿no? Otro problema o muchos peros que podemos encontrar cuando queremos hacer una modificación en la política pública es el presupuesto. Pero también hay muchas evaluaciones que ustedes pueden ver, que hay programas y políticas públicas a las cuales se les ha asignado mucho presupuesto y no por eso tienen mejores resultados. Y esto tiene que ver justamente porque no hay un buen análisis de las causas del problema o no se sabe, no se tiene identificado a la población a la que va a ser dirigida. Entonces, si se quedan buenas intenciones, pues es un poquito como lanzarlo como un poco al aire y también podemos ser engañados por esos números, ¿no? Es importante valorar que sea viable y pertinente el programa. La asignación y el etiquetado del presupuesto, de los recursos, sí también se tiene como objetivo alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, o sea, también poder hacer una diferencia en esto, ¿no? Puede ser una de las recomendaciones. Por ahí sí hay algunos presupuestos que están etiquetados, ¿no? Bueno, la formulación, desarrollo y evaluación de políticas, acciones afirmativas y programas de salud. ¿Qué es una política pública, no? Bueno, refleja la respuesta del gobierno a las condiciones o circunstancias que generan necesidades de la sociedad, por lo tanto, son de interés público. El género o la diferencia, y que esto también es una ganancia de movimientos sociales, el género antes era como considerado un problema privado, ¿no? Ahora es considerado un problema público y que es transversal, insisto, no solamente en los servicios especializados, como decir, es servicio especializado para mujeres que viven violencia. Y pareciera que solo ahí es donde cabe la perspectiva de género, no, también cabe en si vamos a hacer partidos de fútbol, ahí también cómo podemos aplicar la perspectiva de género, por ejemplo, decir que a las niñas es muy probable que no les den permiso, entonces tendremos que hacer una sensibilización o empezar a hacer apoyos para que a ellas también se les dé se les permita, ¿no? Tener ese juego. O si va a haber actividades de cuidado, por ejemplo, es también decir que a los hombres también se les tiene que incluir y se hace alguna actividad para que ellos también puedan tener a ese acceso. Entonces, sí, hablar de política pública y que es de interés público quiere decir que el género ya es una categoría que se tiene que considerar, porque ser hombre o ser mujer ya no solamente pertenece a la propiedad, a la vida privada, sino que es de interés público porque es un determinante social. Es importante también ustedes como tomadores de decisiones que la no respuesta también es una acción. Entonces, por lo que la política pública se convierte en lo que el gobierno hace y lo que el gobierno decide ignorar. Entonces, también a veces, insisto, ¿no? Como por estas buenas intenciones ignoramos otras, pero también puede ser una decisión tomada con inteligencia y reconociendo las limitaciones, que poder decir, este tema ahora no se aborda porque en mi diagnóstico del problema está primero esto, ¿no? Como ahora la EMPA que está dirigida principalmente a la niñez y a las juventudes. Un programa ya son construcciones técnicas con mayor o menor capacidad de expresar la complejidad del problema abordado en las políticas, ¿no? En las políticas son como más categorías más amplias y ya los programas son acciones como más técnicas y más puntuales.
Los programas se conforman de un conjunto de proyectos que persiguen el mismo objetivo. A su vez, dichos programas forman parte de un entramado mucho más grande que precisamente responde al marco de las políticas públicas, que eso es lo que estamos viendo en la EMPA, ¿no? O sea, es una categoría amplia para Juntos por la Paz, el cambio del paradigma de atención a las adicciones, pero hay muchos programas de las diferentes secretarías que por sí mismas empezamos a tejerlas, están dirigidas hacia ese cambio de paradigma o hacia esa nueva política de salud pública. Las acciones afirmativas es muy importante porque son conjuntos de medidas de carácter temporal correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, ¿no? Un ejemplo de qué podría ser una acción afirmativa. Tenemos centros comunitarios de salud mental, pero los hombres, por diferentes factores, no acuden, ¿no? Porque no están sensibilizados a pedir ayuda, porque su rol de género no les permite aceptar que tienen un problema. Pero aparte, las personas que sí deciden asistir no pueden porque están en el rol productivo y es en horario laboral que tienen que hacer sus actividades, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser una acción afirmativa? A estos hombres, quizá que no pueden tener el permiso del trabajo, pues se extiende su horario de atención en las unidades con intervención a hombres, ¿no? Por ejemplo, si vamos a abrir un grupo de reflexión de masculinidades, quizá puede ser un sábado por la tarde, ¿no? Porque los hombres trabajan de lunes a viernes. O en una acción afirmativa que puede ser en las mujeres, puede ser garantizar una evaluación de salud mental a mujeres con queja sentida de síntomas físicos, ¿no? O sea, centro de salud siempre van con la misma queja de dolor corporal, dolor de cabeza. Podemos decir que esos son síntomas también que puedan expresar personas que han estado en una situación de violencia. Entonces también se le puede a esas personas mandar a un grupo o hacer una evaluación sobre su salud mental. Para ser reiterativa, otra vez en la etapa de ciclo de las políticas, programas y proyectos, pues tenemos que hacer un análisis de la situación previa, ¿no? Saber sobre qué estamos parados, con qué contamos, hacer una planificación, ver y ser realistas en los recursos que tenemos, tanto económicos, de capacidad, porque también eso es parte del mismo diseño, hacer la implementación, hacer un seguimiento y monitoreo, hacer una evaluación y volver a hacer una planificación. Entonces, vuelvo a hacer el énfasis en hacer un análisis de la situación previa, porque a veces también se vuelven como elefantes blancos al estar ahí arrastrando políticas que fueron creadas como sin esta evaluación y después hacer un cambio, más cuando se les designan recursos, hacer como todo ese cambio, a veces es trabajoso, ¿no? Y ya para terminar, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que es quien hace esta guía para el diseño de políticas públicas con perspectiva de género, nos propone unos criterios, o sea, como un listado de poder decir sí, no, que cuente nuestra política pública para saber si tiene perspectiva de género, ¿no? Entonces, son 10 puntos y nos pone que si la información está desagregada por edad, sexo y otras variables sociales, todos los datos del programa y realizar su análisis bajo una perspectiva de género, si fomenta la prevención, atención de enfermedades con perspectiva de género y de manera diferenciada, que yo creo que ahí en salud mental tenemos mucho trabajo de poder también hacer como hay diagnósticos que se atribuyen a ser mujer y que ni siquiera se hace un cuestionamiento, ¿no? Sobre eso. Se cierra la escucha cuando tenemos a una paciente, a una mujer que sufre,
A veces ya no escuchamos su sufrimiento, sino decimos, todas las mujeres son así, o lo mismo pasa con los hombres, a veces ya no escuchamos su sufrimiento porque decimos, todos los hombres son así, incluso aunque nosotros, o sea, nosotros estamos como en una posición también de poder, como ser el experto, y a veces no escuchamos como lo demás que nos puedan decir, ¿no? Incorporar el enfoque de género en las guías, en los lineamientos y normas de intervención, atención de los programas de salud, para que sea un derecho, o sea, para que sea, es empoderar también a las personas en su autonomía y en el ejercicio de los derechos, capacitar al personal de los programas de salud en temas de género y derechos humanos, tomar en cuenta los determinantes sociales a los que está expuesta la población para planificar e intervenir, brindar servicios de salud libres de maltrato y discriminación, para que desde la institución se parta como desde el buen trato y no seamos replicadores de un maltrato, ¿no? Atiende a la población con respeto a la orientación sexual, identidad de género, diversidad cultural y funcional, fomenta la corresponsabilidad de mujeres y hombres en el cuidado de la salud y la familia, utiliza lenguaje incluyente y no sexista, que incluso, bueno, eso también hay guías, ¿no? Que las pueden revisar para que tengamos un lenguaje incluyente en la comunicación interna y externa, y elabora materiales de promoción y difusión de la salud con mensajes e imágenes no sexistas, libres de violencia y respeto a la dignidad de mujeres y hombres. Evalúa los avances del programa mediante indicadores que reflejen disminución en las brechas de desigualdad de género y otros determinantes sociales. Entonces, esto nos puede servir como un checklist para ver si estamos haciendo esas cosas en el diseño de nuestras políticas públicas, y recordar que es importante sí hacer de tener un marco conceptual, un marco teórico donde nos evidencien o nos hablen de las diferencias que hay entre hombres y mujeres, que podemos hacer acciones para poder garantizar el acceso a los servicios y el ejercicio de derechos de hombres y mujeres, y que cuando nosotros estamos haciendo ese diseño, pues nosotros también hemos sido parte de un sistema en el que naturalizaba algunas cosas, entonces, pues tener eso en reflexión para que a la hora que estemos diseñando, pues podamos tomarlo en cuenta y nos podamos salir un poquito y poder hacer pues mejor nuestro trabajo, ¿no? Bueno, esta guía para transversalizar la perspectiva de género en programas y acciones de salud pública del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. Entonces, bueno, hasta acá llego y pues no sé qué sigue.